Hoy día vamos a ver referente a aparato abdominal y aparato digestivo, ¿no? Muy bien, en cuanto a abdomen, en lo que es la topografía superficial del abdomen, ¿no? Primero uno siempre recuerda estas famosas líneas, ¿no? Dos líneas verticales que son las líneas paracentrales, que en realidad, muchas personas o muchos docentes las grafican como si fueran las líneas medioclaviculares, es decir, líneas que bajan desde el punto medio de la clavícula, ¿no? Hacia el abdomen. Pero en realidad estas líneas no siempre son de fidelidad para dividir el abdomen. Nosotros preferimos usar dos líneas que más bien se originan en esta región de acá. Entre el abdomen y el muslo hay una región acá que es la región inguinal. Inguinal. Entre la espina ilíaca anterosuperior, que se ubica más o menos a este nivel, y la espina o tubérculo del pubis, se va a extender aquí, a este nivel, se va a extender aquí un ligamento, el llamado ligamento inguinal. ¿Correcto? Entonces, cuando uno traza estas líneas, las líneas paracentrales, en realidad, en vez de bajar desde el punto medio de la clavícula hacia el abdomen, más bien parte de acá, del punto medio del ligamento inguinal. Es por eso que estas líneas les podemos llamar mejor las líneas medioinguinales o líneas paracentrales. Entonces, esas son estas líneas en sentido vertical. Asimismo, también hay dos líneas horizontales. Esta línea es la línea o el plano subcostal, ¿verdad?, que pasa por debajo del reborde subcostal, ¿no? A ver. La pantalla. Ahí está mejor, creo. Ya, gracias. Muy bien. Entonces, el plano subcostal que baja por el debajo del reborde subcostal. Recordemos que el reborde subcostal es este relieve que podemos ver o palpar a este nivel. El reborde subcostal está formado por los cartílagos costales del séptimo al décimo. Entonces, este plano, el plano subcostal, en realidad está pasando por debajo del décimo cartílago costal, o sea, por el punto más bajo del reborde subcostal. Y por último, este otro plano, el plano intertubercular, que es el plano que pasa por el tubérculo de la cresta ilíaca. Es decir, si uno tiene acá la espina ilíaca anterosuperior, ¿no? Ahí comienza la cresta ilíaca, hacia atrás y hacia arriba está la cresta ilíaca. En el tercio anterior de la cresta ilíaca se palpa un pequeño tubérculo, el tubérculo de la cresta ilíaca. Precisamente este plano pasa por dichos tubérculos, por eso se llama el plano intertubercular. Y bien, así queda dividido el abdomen en 9 segmentos o 9 campos, ¿correcto? Algunos dicen cuadrantes, pero ¿por qué cuadrantes si no son 4? Cuadrante viene de 4, un poquito de etimología, ¿no? Cuadrante viene de 4, estos no son 4, estos son 9. 9 segmentos, 9 campos del abdomen, ¿correcto? Bien, ¿cómo se denominan? El que esté en la zona central superior, ese es el epigastrio. El epigastrio, lo que la gente común conoce como la boca del estómago, ¿no? La boca del estómago para la gente es lo que nosotros llamamos epigastrio. A los lados, tanto a la derecha como a la izquierda del epigastrio tenemos los hipocondrios, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo. En el centro tenemos el mesogastrio, que es la zona que rodea al ombligo. El mesogastrio, meso viene de medio, mesogastrio, y a sus lados, en la nomenclatura hispana, nosotros le decimos flancos, el flanco derecho, el flanco izquierdo, ¿correcto? Y abajo tenemos el hipogastrio. El hipogastrio en la parte central inferior, es la zona suprapúbica, y a sus costados están las fosas ilíacas, la fosa ilíaca derecha y la fosa ilíaca izquierda. Esos son los 9 campos o segmentos del abdomen, ¿ok? Bien, en cada uno de estos campos, de estos segmentos, se van a proyectar vísceras, y esto nos va a servir para poder entender algunas patologías abdominales, ¿no? A nivel del epigastrio, por ejemplo, vísceras notables, vamos a tener el hemihígado izquierdo,
¿correcto? El esófago abdominal, la mayor parte del estómago, el esfínter pilórico, que es el esfínter que se encuentra en la unión del estómago con el duodeno, ¿correcto? La vía biliar principal, formada por el conducto hepático común y el colédoco, ¿correcto? El páncreas, ¿correcto? Cabeza y cuerpo del páncreas y ganglios nerviosos, ganglios de este plexo autónomo, un plexo nervioso, que es conocido como el plexo celíaco o también llamado plexo solar. Plexo solar es el plexo autónomo, plexo nervioso que está a ese nivel. ¿Correcto? Muy bien. En el hipocondrio derecho predomina sin duda alguna la mayor parte del hígado, el hemígado derecho, ¿correcto? La vía biliar accesoria, que es la vesícula biliar con el conducto cístico, ¿correcto? El riñón y su pedículo derecho, la glándula suprarrenal derecha y el ángulo, la flexura derecha del colon o ángulo hepático. En el hemígado, en el hipocondrio izquierdo, vamos a tener al famoso vaso, al vaso, la parte más alta del estómago, la cola del páncreas, el riñón y su pedículo izquierdo, la glándula de ese lado, y el ángulo izquierdo del colon o ángulo esplénico, ¿no? Muy bien, perfecto. En el mesogastrio, en la zona central, se proyecta el colon transverso. Vamos a tener asas intestinales, tanto de yeyuno como de ilion, que son dos porciones del intestino delgado, ¿correcto? La aorta abdominal, la vena cava inferior y ganglios de otro plexo nervioso que está debajo del plexo celíaco. Este es el plexo intermesentérico. En el flanco derecho, acá en el flanco derecho, vamos a tener el colon ascendente, el uréter derecho y las asas intestinales, especialmente ilion. Mientras que en el flanco izquierdo, acá, vamos a tener el colon descendente, ¿correcto? El uréter izquierdo y asas intestinales, especialmente de yeyuno. ¿Ok? En el hipogastrio, en la zona suprapúbica, asas intestinales de ilion, la vejiga solo cuando está llena, porque un detalle importante que deben saber es que la vejiga es un órgano netamente pélvico, no está en el abdomen. Cuando la vejiga es parte del aparato urinario, ¿verdad? Es parte del aparato urinario. La vejiga, su función es coleccionar, recolectar, acumular orina antes de su evacuación, ¿verdad? La vejiga es un receptor de orina antes de que uno la expulse, la elimine. La vejiga cuando está vacía, normalmente, su pared superior, su punto más alto, no sobrepasa al borde superior de la sínfisis del pubis, no sobrepasa. O sea que no es posible palpar la vejiga por encima del pubis, no es posible. Uno puede apretar con los dedos aquí por encima del borde superior del pubis, la vejiga no se palpa mientras está vacía, pero cuando se llena, su cúpula, que es la pared superior, sí llega a sobrepasar el borde superior de la sínfisis del pubis. O sea, pues he puesto acá la vejiga cuando está ocupada, cuando está llena. De la misma manera el útero. El útero también es un órgano pélvico. En una mujer no gestante, normalmente el útero no se palpa por encima del pubis. ¿Me dejo entender? Y cuando está gestando, el útero se puede palpar por encima del pubis, pregunta típica de obstetricia. ¿A partir de qué semana es palpable el útero por encima del pubis? Semana 12. Semana 12. Es decir, recién a los 3 meses del embarazo, a los 3 meses de la gestación, y el útero comienza a levantarse por encima del pubis. A partir de la semana 12 ya se va a empezar a hacer notar la barriguita. Las 3 primeras semanas no se notan. Perdón, los 3 primeros meses, los 3 primeros meses no se notan. Las 12 primeras semanas, ¿correcto? Entonces, semana 12, el útero todavía está intrapélvico. ¿Me dejo entender? Entonces, si uno logra palpar un útero por encima de la sínfisis del pubis, pues hay 2 posibilidades. Uno, está gestando por encima de la semana 12, ¿correcto? La otra posibilidad es que si no está gestando, puede que tenga alguna masa, alguna tumoración asociada al útero. La más común, los miomas uterinos, ¿correcto? Pues también mujeres que tienen como pues, dismenorreas, ¿no? Es decir, alteraciones en los ciclos de sangrado periódico,
No todo sangrado es necesariamente menstruación. Hay mujeres que tienen miomas y los miomas sangran. ¿Correcto? Y la mujer cree inocentemente que es su menstruación. ¿Ok? Bien. En fin. Luego tenemos el colon sigmoides y el tercio superior del recto. Por último, la fosa ilíaca derecha. Acá tenemos el órgano más famoso, la apéndice. La apéndice. La apendicitis típicamente se encuentra acá, ¿no? La fosa ilíaca derecha. ¿Correcto? El ciego con la unión ileocecal, el uréter derecho, la trompa de falopio, la trompa uterina y el ovario derecho. Por eso que un dolor intenso en fosa ilíaca derecha en una chica, en una mujer que es sexualmente activa, que tiene ya sus relaciones sexuales, ¿correcto? Pues hay que hacer siempre el diagnóstico diferencial de fosa ilíaca, dolor intenso en fosa ilíaca derecha, o es apendicitis, o puede ser un embarazo ectópico. El embrión se ha implantado en la trompa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces también es necesario, y han habido casos en los cuales se ingresa a sala de operaciones pensando que es una apéndice, se abre y la apéndice está en perfectas condiciones, y cuando ven es la trompa la que está totalmente inflamada. Entonces el cirujano de abdomen simplemente se retira, porque no es su campo, llamen al ginecólogo. ¿Me dejo entender? Entonces por eso uno tiene que hacer un buen diagnóstico clínico para saber cuál es el especialista que va a entrar. Porque si te equivocas, ese tiempo le puede costar la vida a la paciente. Así de claro. Muy bien. Entonces, en la fosa ilíaca izquierda tenemos igual el colon sigmoides, el uréter izquierdo y la trompa de falopio con el ovario izquierdo. ¿Ok? Muy bien.